Bienvenidos a Teísta desde la Razón. Estaba sacando un nuevo video, acá emocionado porque tengo un capo de invitado, un basado, un máquina, Mac Alpha, Mac Sigma, por favor, preséntate. Hola, muchas gracias, estoy muy encantado de estar aquí en el canal de Te dice desde la razón. He visto bastante de sus videos y pues también me parece un capo, como él dice, un alfa, sí. Muchas gracias. Bueno, en resumen, lo que vamos a hacer ahora, igual aprovechando el tema de que Dara no respondió a la cuestión del debate, pero bueno, mi culpa. Eh, porque literalmente fue como hace 7 meses que me envió el mensaje, pero bueno. Vamos como a responder algunos panvisitos sobre la existencia de Dios un poco, o sobre temas filosóficos, porque en general he visto como que son bien cerrados en esto. Critican mucho como la religión y su dogmatismo, que está bien, pero son igual de cerrados, de hecho. Sigan a Macbeta en TikTok, tiene un, un usuario de TikTok muy interesante, de hecho tiene como bueno, por decirlo así, canal, que es muy épico. De hecho, pura literatura académica, puras refutaciones académicas, me encanta. Y es un capo, de verdad, un genio, muy inteligente. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, sí, si gustan pueden seguirme en TikTok, donde es la única plataforma en la que actualmente subo contenido. De vez en cuando no soy tan constante, pero a veces subo contenido de interés filosófico, sobre todo de filosofía de la religión. Y bueno, también trato otros temas filosóficos, ¿no? Más que todo hago algunas respuestas a ciertos usuarios que tratan ciertos temas de mi interés, y bueno, yo trato de darles algunas respuestas si no estoy de acuerdo, o incluso en los puntos en que estoy de acuerdo, pues yo digo por qué sí estoy de acuerdo, ¿no? Y bueno, olvidé de tal vez presentarme, ¿no? Yo aquí, bueno, soy ateo ontológico, o sea, ateo positivo, como quieran llamarlo, ¿no? En el sentido en que afirmo la inexistencia de Dios, ¿no? Y cuento con una serie de argumentos que a mí me conducen a la no existencia de Dios, o a afirmar tal cosa, ¿no? Pero bueno, en este caso creo que vamos a comentar ciertas cosas, como ya bien lo dijo Teísta. Vamos a comentar ciertas cosas en los que tanto él como yo, o sea, tanto un teísta como un ateo, vamos a estar de acuerdo con las críticas que vamos a esgrimir, ¿no? Creeré que Dios es real cuando vea a alguien hacer magia. Mi loco, dele para afuera. Bueno, acá vemos como a alguien comparando como creer en Dios con la magia en todo caso. Eh, por si no se nota, es como, bueno, la mayoría de seguidores de Dallas son ateos pop en todo caso, lo que llaman ahora los apologistas de ateos pop, pero bueno, como en resumen, como que rebajan la creencia en Dios como a pseudociencias, por ejemplo, en todo caso. Igual acá está bien interesante, aunque suene extraño. ¿Tú crees que la concepción de Dios es filosófica o en todo caso sería como religiosa? ¿Cuál es su origen? Esencialmente es filosófica. Bueno, o sea, si hablando de su origen como tal, claro, ahí vamos a entrar en la clasificación gustavo-buenista de las religiones, podría ser. O sea, la religión primaria, secundaria y terciaria, ¿no? Donde recién en la terciaria, que nace con Aristóteles, ¿no? Que Gustavo Bueno lo considera el padre de la teología, y yo me sumo a aceptar esa idea de que Aristóteles es el padre de la teología metafísica. Pues ya recién se tiene esta idea filosófica de Dios, ¿no? Que en el cristianismo y bueno, en las religiones reveladas hay una parte racional que se le conoce como la preámbula fidei, ¿no? Los preámbulos de la fe, donde justamente se parten generalmente los argumentos que se presentan en esa primera fase de demostración racional de la existencia de Dios. Son argumentos que parten de la experiencia sensible, ¿no? Parten de los efectos para remontarse a las causas, ¿no? Esto lo podemos ver muy claramente en las famosas 5 vías de Tomás de Aquino, ¿no? Pero, o sea, hablando concretamente de cómo nace el concepto de Dios, pues no es tan filosófico, es más mitológico. Pero claro, ya nadie usa, digamos, esa concepción de Dios que otrora usaban los antiguos,
los prefilosóficos, se podría decir, ¿no? Los que todavía no pasaban, entre comillas, del mito al logos, ¿no? Pero cuando se pasa al logos, no se elimina la idea de Dios, se sigue conservando, pero ahora fundamentada de una manera más racional, ¿no? Ya no tan antropomorfizada también. De hecho, eso lo encontramos en Genófanes. Genófanes es un filósofo que es uno de los primeros en que dice que no hay que antropomorfizar a Dios, ¿no? De hecho, tiene una frase muy famosa que dice que si los cerdos tuvieran dioses, pues los dioses se parecerían a los cerdos, ¿no? Sí, se me acuerda que no pares de colofón. Bueno, ya hablando un poco más del tema, bueno, en general metafísico, ya no en sí como el origen, sino como al identi de Dios. Yo en todo caso, yo no estaría de acuerdo con el comentario, además por esa razón que yo de hecho estoy de acuerdo que, bueno, por lo menos la idea actual de Dios que se tiene, por lo menos en la academia, es más filosófica, o bueno, obviamente filosófica que como teológica o algo así, o bueno, es teológica en todo caso, pero esencialmente filosófica, más que mitológica. No, ya no creemos, por ejemplo, en Zeus o en Cronos, por ejemplo. No es una idea tan antropomorfizada como tú dijiste, sino como de un dios más trascendente, como lo que planteaba Genófanes en todo caso, como más no tan parecido al humano, digamos, porque no es todo lo contrario, de hecho. Lo divino es como todo lo contrario al humano, ¿no? O sea, igual hay una discusión de que si Genófanes creía que era material o inmaterial, pero en todo caso sí decía que tenía una moral más elevada, que era como, tenía como mucho más poder, que también era eterno, que era muchas cosas más, ¿no? Claro. Sí. Como claro, haciendo comparaciones. Sí. No, sí, continúa. No, dile, no te preocupes. No, bueno, sí iba a decir que, claro, es más que todo algo análogo, ¿no? De hecho, ese sería el término, digamos, que usaría Tomás de Aquino, por ejemplo. Sería, el concepto de Dios es análogo al ser humano, mientras que nosotros tenemos digamos, ciertos atributos limitados, Dios lo tiene de manera ilimitada. Nosotros tenemos la inmaterialidad, o sea, la inmaterialidad que parte de la mente o del alma, de manera limitada, porque también tenemos una parte material, ¿no? También estamos, o sea, también tenemos principios materiales, pero además tenemos inmaterialidad, ¿no? Pero en Dios, como es perfecto, no hay materia que es potencia, sino que es acto puro, es completamente inmaterial. También tiene la máxima plenitud de la potencia activa, ¿no? O sea, la omnipotencia prácticamente, que en nosotros está de manera limitada, ¿no? Es decir, hay muchas cosas de nosotros que están en Dios, pero de manera análoga. Pero esto no es gratuito ni porque se quiera antropomorfizar a Dios en el teísmo clásico o en el teomismo, simplemente porque hay una serie de argumentaciones que llevan a esa conclusión, ¿no? Eso mismo. Ya en todo caso, ya creo que ya respondimos a este como comentario, pero no, la idea de Dios no es, bueno, en resumen, no es como reducible a algo mitológico, por lo menos el Dios actual, sino que, bueno, por lo menos la idea de concepción de Dios que estoy defendiendo ahora, por ejemplo, en ese comentario, es que realmente es una idea filosófica, así como de origen, bueno, el de origen, o por lo menos que se desarrolló más en la filosofía que en otra cosa. Sí, a ver, un último comentario de esto, ya para leer textualmente el comentario dice: creeré en Dios, creeré que Dios es real cuando vea a alguien hacer magia. Bueno, a ver, cuando alguien dice que creería en X si sucede Y, pues tiene que haber un nexo lógico, un nexo racional entre X e Y, o sea, no puede ser gratuito una cosa y otra. Entonces, aquí este usuario está presuponiendo, ¿no? que Dios tiene algo que ver con la magia, sea como sea que se define esa palabra, ¿no? Pero generalmente se llama algo mágico, casi como sinónimo de menospreciar esa cosa a priori, ¿no? Esta cosa es magia, esto es mágico. Bueno, ese término generalmente en estos contextos se utiliza para ya menospreciar a priori lo que se está tratando, ¿no? Entonces, como bien dices, ¿no? Yo diría que Dios, al menos actualmente, durante los últimos siglos, no ha tenido nada que ver con magia, ¿no? En las principales formas de teísmo no tiene nada que ver. Entonces, es un poco
claro, es un poco absurdo que este usuario diga eso, ¿no? Como si una cosa tuviera que ver con la otra. Dios no existe. Buenas noches. 2024 sigue siendo un basado. No dejaste que te inseminara. Acá igual el tema más complicado, que ojo que no está mal lo que él dice, si opina eso está bien y de hecho hay argumentos muy interesantes a favor de su postura. La cosa es, ¿tú crees que es tan reducible como un hecho de que Dios no existe o que sea como casi como absurdo creer en Dios así como en estas épocas? O es como, a ver, ¿es algo estúpido o es como listo y está cerrada la cuestión? O obviamente hay discusiones como... o filosóficas No, como... sí, no. Claro, no, decir que está cerrada la cuestión es algo que no es nada académico. Es decir, en la academia, en la filosofía de la religión, se sigue discutiendo el tema. De hecho, ha habido digamos, un resurgimiento del interés por esta cuestión y más ampliamente de la cuestión metafísica, que creo que hablaremos más adelante de eso. La metafísica ha sido una ciencia menospreciada en el ámbito filosófico. Bueno, muchos han hablado este último tiempo de filosofía analítica, de filosofía del lenguaje, de filosofía de la ciencia, que también está muy bien, pero se ha ido dejando de lado la metafísica, ¿no? Algo así como lo que decía Heidegger. Entonces se ha ido dejando de lado la metafísica, y es algo que debe volver a ser, digamos, debe recobrar su importancia en la academia para que justamente no ocurran estas cosas, no, que no hayan gente que piense que esta cuestión ya está cerrada, ni por un lado ni por el otro, ¿no? Decir que Dios no existe y que ahí se acaba la cuestión y que no hay nada más que decir, pues es algo que no está muy bien visto a la luz de lo que actualmente ocurre en la academia, que este tema sigue en discusión y siguen habiendo argumentos y artículos filosóficos, tanto discutiendo argumentos a favor como en contra de la existencia de Dios, que son muy serios y respetados. De hecho, no todo, bueno, igual no evitar decir nombres, pero en resumen, he visto mucho, incluso como en ateos como de YouTube, ya no solo de Twitter, que es como obvio que va a estar ahí porque en Twitter es el basurero directamente, uno va ahí a puro tirar caquita en todo caso. Pero en YouTube también noto, incluso como discusiones, entre comillas, serias, que como que se cree que está así, listo, como que es... Este argumento ya está resuelto. Ojo que está bien pensar que es racional o que es como un buen argumento o muy bueno, o que a ti te convence incluso, pero decir que este argumento, por ejemplo, ya cierra una discusión y que no hay más, por ejemplo, noto eso también, así siendo sincero intelectualmente, de la parte teísta. Por ejemplo, los títulos de Capturing Christianity literal son como... Le estoy tirando caquita, pero es porque es verdad, así que son como títulos muy prominentes así. Obviamente son para llamar la atención, pero sí he visto que igual hay cierta arrogancia desde ahí, entonces no es algo tan simple como decir existe o no existe y se cierra, porque las evidencias que hay son, bueno, muy discutidas y se han tomado en serio, incluso como en otras ramas de la filosofía. Sí, y en ambos lados, como tú dices, hay cierto nivel de arrogancia intelectual y de bueno, más que todo de no humildad intelectual, ¿no? Yo la otra vez escuchaba a Javier Santolaya, este físico, hacer un comentario sobre los ateos en general, ¿no? Casi como una falacia de generalización apresurada, donde decía que la postura, bueno, hablaba de la postura atea es arrogante y no científica. Esa era su sentencia, ¿no? Entonces, como que, bueno, Santolaya es agnóstico, pero bueno, tiene esa opinión de lo que él considera la postura atea, ¿no? O sea, lo que ya parte de... O sea, es un error lo que menciona, evidentemente, por muchas razones que bueno, aquí no las abordaremos porque sería extendernos demasiado, pero solo para notar que en ambos lados hay ese pensamiento de que el otro lado es irracional, o el otro lado ya no tiene nada que decir, el otro lado no tiene argumentos, mi postura es la única y no voy a escuchar a lo que tenga que decir el otro,
y solo del otro lado solo apelan a la apuesta de Pascal y a la fe, y por tanto no, eso es lo único que tienen y no los voy a escuchar. O del otro lado también, ¿no? Los ateos, muchas veces se escucha esto, ¿no? Los ateos piensan que todo proviene de la nada, que el azar rige todo y solo creen en ellos mismos y son inmorales. Bueno, ese tipo de prejuicios y estereotipos hay que combatirlos, ¿no? En ambos lados existen estas cosas. Eso mismo. Igual, en todo caso, si quieren ver una buena refutación a esa postura de Javier o a esa afirmación, solo diré que Aristarchus ya tiene un video, lo voy a dejar ahí, acá, un video refutando eso, y también la teología analítica, Camilo. También tiene buenos videos refutando eso. Pero en resumen, así, diciéndolo así corto, el ateísmo no pretende ser científico, sino una postura filosófica. Por eso es como absurdo decir que no es científica, porque no pretende serlo en todo caso, pero bueno. Sí, sí. No, incluso hay algunos que dicen que es anticientífica. Eso ya es el colmo, porque... Sí, literal. Ver, para que tú digas que algo es anticientífico, es porque tiene que ir en contra de algún postulado científico, ¿no? Eso es lo que significa anticientífico. Es decir, por ejemplo, el terraplanismo es anticientífico porque va en contra de un postulado científico ampliamente aceptado, por no decir todos los científicos aceptan que la Tierra no es plana, ¿no? Es aproximadamente una esfera. Entonces, la proposición la Tierra es plana o la Tierra no es una esfera, pues es una afirmación anticientífica, porque va contra un postulado de la ciencia, así como los que niegan la evolución y bueno, los conspiracionistas contra la ciencia en general, ¿no? Pero claro, eso de decir que el ateísmo es anticientífico presupone que un postulado científico es que Dios existe. Y eso es lo más absurdo, ¿no? Porque como tú mismo acabas de decir, la existencia de Dios no es un tema científico, como bien estábamos diciendo, es un tema filosófico, concretamente metafísico, ¿no? Entonces la ciencia como que ahí no tiene nada que ver. Sobre cómo estas comunidades están cerradas, de hecho, quiero comentar algo rápido. No sé por qué, y ya igual esto es algo más como a nivel social, no sé por qué estas posturas tan simplistas son las más como famosas y las que más se toman, y no solo eso, sino como las personas que, por ejemplo, ya están como con cierto ego y a pesar de que tienen una información terrible y no se han informado nada, pero al mostrarlo con cierta seguridad, como que tienen una comunidad muy cerrada. No entiendo el por qué. O sea, entiendo, pero no sabría explicar el cómo pasa eso, no sé. Siempre veo varios youtubers que son así, o sea, veo varios casos que pasa eso y es como, no sé por qué pasa. No le encuentro una explicación racional en todo caso, pero bueno. Es que no la hay, no hay explicación racional, solo hay explicación emocional. Porque, a ver, en el discurso hay tres elementos que vale la pena tener en cuenta, ¿no? Este logos, que es el discurso racional, ¿no? La parte racional del discurso, si es que la tiene. Luego está el pathos, que es la emoción, y, o sea, la emoción, este factor emocional, psicológico que pudiera tener un discurso o el alcance del mismo. Y en tercer lugar, el ethos, que es la autoridad con la cual tú presentas el discurso. Entonces, el ethos y el pathos tiende a persuadir más que el logos. Porque hoy en día, por ejemplo, a mucha gente le persuade mucho más un discurso entre lágrimas, ¿no? Que apele solo al pathos, a la emoción, que un discurso fríamente racional, ¿no? De hecho, muchas veces se ve a lo segundo como algo malo, el discurso racional como algo muy frío de una persona que no tiene sentimientos, ¿no? Y que simplemente quiere imponer su voluntad, ¿no? A la fuerza. Pero bueno, en realidad no es así, ¿no? Y muchas veces, o sea, yo aquí a esto le encuentro la explicación en que actualmente ya no se apela mucho a logos, sino que es más efectivo apelar al pathos y al ethos, a la autoridad y a la emoción. Y eso es lo que repercute más en la gente que escucha a estas personas, ¿no? Si quieres saber cómo inició la vida, estudia biología, y si quieres saber cómo funciona el universo, física. La magia no existe y la ciencia te lo grita. Soy intelectual, muy inteligente. Soy intelectual, muy inteligente. Otra vez con la apelación a la magia, que como digo,
suele ser un menosprecio a priori, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? Como ese tipo de palabras como esto es mágico, esto es producto de la... o tú crees que esto es producto de la magia, pues es un menosprecio a priori. Y luego dice, bueno, al principio dice, si quieres saber cómo inició la vida, estudia biología, y si quieres saber cómo funciona el universo física, bueno, sí, o sea, es decir, está bien, o sea, sí, si quieres saber cómo inició la vida, pues probablemente te puedas apegar a algunas hipótesis como la biogénesis. Si quieres estudiar el universo en cuanto a su contenido material, físico, pues sí, estudia la física, ¿no? Que ya se estudia desde Aristóteles. Pero es que eso no tiene nada que ver con la existencia de Dios, porque la existencia de Dios no te habla del origen de la vida, y la existencia de Dios, o los argumentos, o los mejores argumentos, yo estoy hablando de los argumentos más racionales que hay a favor de la existencia de Dios, no te van a intentar argumentar que Dios hizo la vida, porque la vida, o sea, el origen de la vida va a ser causa segunda, digamos, no es causa primera. Cuando se habla de Dios, se tiene que hablar de causa primera. Cuando se habla del origen de la vida, se habla de causa segunda. Cuando se habla de la física, que Aristóteles define a la física como el estudio del ente en cuanto móvil, en cuanto que es movimiento, en cuanto que está en el espacio y en el tiempo, pues eso también corresponde a las causas segundas, ¿de acuerdo? Y le corresponde normalmente a las ciencias que van después de la metafísica, ¿no? Que Aristóteles la llama filosofía segunda. La física es filosofía segunda, la metafísica es filosofía primera. Pero es que es en la filosofía primera donde entra la discusión de la existencia de Dios. Entonces no tiene mucho sentido que, o al menos no, es un ignoratio elenchi, ¿no? Es lo que se conoce como un ignoratio elenchi, porque no ataca a nada de la argumentación ni de la existencia de Dios. En todo caso, estaría malinterpretando. Contexto, yo puse argumentos que se basan un poco en la física, pero el punto es que yo no estoy hablando que esos procesos físicos en sí, como que sean directamente producidos por Dios, por lo menos en la forma cuantitativa, ¿se entiende? Sino como en cuanto a probabilidades, comparación de hipótesis, simplicidad, por ejemplo, o eficiencia a la hora de explicar ciertos fenómenos. Y aún así, no sería como en cuanto a lo que se puede estudiar, sino en cuanto a probabilidades de ciertos hechos, ¿se entiende? Argumentos probabilísticos en todo caso. No estamos hablando así de lo cuantitativo, o sea, perdón, me equivoqué. Bueno, de cómo pasan las cosas en resumen, sino el cómo se dieron o el por qué en todo caso. Entonces yo creo que igual se está malinterpretando, por ejemplo, no sé, aunque no sean argumentos como muy metafísicos y tampoco son como los más seguros, sino que son como, para mí por lo menos, la cereza del pastel, que son como para cerrar, como, no sé, argumentos probabilísticos como el ajuste fino, etcétera, son más como, en todo caso, no tan decir que ese proceso físico es causado por Dios, sino que es probable en sí que sea causado por Dios, sino en cuanto es, sino en cómo o en cuáles teorías más probables, ¿se entiende? Sí, o sea, el argumento del ajuste fino en ese sentido, bueno, pone sobre la mesa generalmente tres alternativas, ¿no? La alternativa del azar, la alternativa de la necesidad física y la alternativa de un ajustador fino, ¿no? Como lo sería Dios, que ajustó las constantes con cierto fin, con cierto telos, ¿no? Por eso también se le conoce, o bueno, también entra dentro de la categoría de argumentos teleológicos, ¿no? Porque hablan de una finalidad. Dios ajustó, o este diseñador ajustó las constantes físicas del universo para poder permitir la vida, ¿no? Entonces lo que el argumento hace es ir descartando las otras alternativas y quedarse con la que el argumento considera la más razonable, que es Dios, ¿no? O un diseñador, o un ajustador inteligente de esas constantes, ¿no? Y bueno, para eso se usan, es decir, no es nada gratuito, es decir, no es nada gratuito como dentro del argumento hay una estructura racional de cómo se van descartando cada una, ¿no? Creo que tú usas la probabilidad bayesiana. Sí, me gusta más esa que la de Craig, pero sí, uso más la de la probabilidad bayesiana. Sé que no nos llevamos bien, pero soy ateo.
Pero al menos muchos autores de metafísica en su teología tienen argumentos de la existencia de Dios, que te hacen dudar. Se puede estar o no de acuerdo con ellos, pero deberías de mínimamente estudiarlos y comprenderlos. Como argumentos desde la teología, veo que hay para mí una confusión. De acuerdo, Sí, de acuerdo. sí, o más filosóficos, ese es el punto. Porque también por lo que entiendo, corrígeme si es así, Chile es teísta, ¿no? Sí, Pero él no es cristiano en todo caso, él es teísta clásico, pero sin... sí, solo sí, es teísta clásico. Por eso. Tomista, supongo. Creo que tomista. Sí, entiendo. Entonces, no necesariamente tiene que ver con una teología como, bueno, con el concepto actual de teología, sino como algo más trascendental, filosófico en todo caso. Bueno, estaríamos repitiendo lo mismo, pero esa sería la corrección en todo caso. ¿Tú crees que los argumentos para la existencia de Dios serían teológicos o más filosóficos? Ajá, a ver, podrían estar incluidos en ambos. ¿A qué me refiero? Porque cuando hablamos de teología, o sea, en general la teología va a ser todo tratado, todo discurso, toda prédica que tenga por objeto a Dios o a las cosas relacionadas con Dios, ¿no? A las cosas divinas. Pero también la teología tiene 4 divisiones, ¿no? Tenemos la teología metafísica, la teología natural, la teología revelada y la teología negativa. Entonces, lo que más nos podría interesar, en todo caso, podría ser la teología natural, donde básicamente se centra en o apunta al carácter racional, al carácter filosófico, al carácter metafísico de la teología, ¿no? Es decir, cómo partiendo del mundo natural, de los efectos, ¿no? Podemos remontarnos a las causas y cómo esas causas o esa causa la tenemos que identificar con aquello que llamamos Dios. Entonces, tal vez en ese sentido podría ser. Pero, claro, en la teología revelada, por ejemplo, que sería básicamente un poco lo contrario a la teología natural. Bueno, no lo contrario, pero algo diferente. En la teología revelada, pues, sí, esta teología sí obtiene sus principios mediante revelación. Es decir, mientras que la teología natural obtiene sus principios mediante el mundo físico, ¿no? Examinando los efectos para llegar a las causas, pues se podría decir que la teología revelada parte de arriba hacia abajo, ¿no? Mientras que la teología natural parte de abajo y se remonta a Dios que está arriba, la teología revelada parte de arriba y baja, ¿no? Parte de arriba, o sea, presupone que Dios existe y presupone una revelación que Dios ha dado y a partir de ella, pues, fundamenta su ética, su política, etc., ¿no? Pero bueno, o sea, yo creo que es importante hacer esa distinción, ¿no? Entre los distintos tipos de teología. Sí. En todo caso, de hecho, muy buena descripción. Me pareció una excelente como forma de describirlo. En resumen, como que una parte desde el mundo para llegar a Dios y la otra presupone a Dios para llegar a conclusiones sobre la naturaleza en sí. Sí. Del humano, la naturaleza como de la ética, etcétera. Swinburne usará el teorema de Bayes, pero las probabilidades son subjetivas, sin datos empíricos claros. No puedes calcular probabilidades sin datos de demostrar nada. Además, la ciencia no requiere hipótesis adicionales como Dios y el ajuste fino tiene explicaciones naturales. Bueno, no sé si quieres empezar tú a comentar o... ¿Cómo tú prefieres, Cap? Bueno, lo que yo tengo que decir aquí es que no sé por qué él asume que tú pretendes calcular probabilidades sin datos. O sea, obviamente tiene razón en decir que no se puede calcular probabilidades sin datos, y menos en la probabilidad bayesiana, ¿no? Que por lo que tengo entendido, mi conocimiento no es muy amplio en ese sentido, pero, o sea, básicamente la probabilidad bayesiana lo que te dice es que tú tienes una hipótesis inicial o una hipótesis a priori y haces una revisión de ella a luz de nuevos datos que la actualicen, ¿no? Y yo creo que, concretamente para el ajuste fino, yo creo que se usan bastante los cálculos de Roger Penrose, ¿no? Este físico, Roger Penrose. Y de hecho, la probabilidad bayesiana me hace recordar mucho, no sé si tuviste el debate del el trilema de Lewis, donde participó Sebastián Papoto. Sí, lo vi. Épico. Bueno, sí. Y en una parte, bueno, al inicio de la presentación de Sebastián Papoto, pues él propone un principio epistemológico que a mí me parece
ideal, ¿no? Me parece muy bueno, muy razonable, que es el principio de lo que él llama el principio de ponderación, ¿no? Que básicamente dice que un razonador justo siempre ajustará el grado de confianza o de fuerza de su creencia al grado de evidencia en el que se apoya, ¿no? Entonces eso para mí también tiene que ver con esta teoría de la probabilidad, ¿no? Y en ese sentido, pues no sé, a menos que tú no hayas partido de ningún dato, pues no tiene mucho sentido la acusación que se te hace. ¿Tú crees que en todo caso las probabilidades sean subjetivas? Es que igual eso es lo que más me hizo ruido. Lo demás del comentario podría ser en el caso de que obviamente tiene explicaciones como naturales, específicamente, por ejemplo, hace OPI con el ajuste fino. Pero no sé, me parece muy extraño en todo caso decir de que las probabilidades son subjetivas. En todo caso podría decir que están modificadas, perdón. Pero no en sí que sean subjetivas en sí. No sé qué opinas. Sí, yo creo que no entendería en qué sentido él dice subjetivas. Claro, eso sería un punto que también criticaría. Porque, a ver, ya en otras teorías de la probabilidad, justamente se parten de datos totalmente objetivos que no dependen en absoluto del sujeto. Es decir, hay algunas teorías de la probabilidad, o las más conocidas, que parten de cuántas veces se ha dado cierto fenómeno X para concluir qué tan probable es que se dé dicho fenómeno X, ¿no? Parten de las veces en las que se ha dado durante un lapso de tiempo, ¿no? Por ejemplo, si tal dado, o bueno, mejor dicho, si tal fenómeno cualquiera, ¿no? Luego de una interacción X ha dado un resultado Y, casi siempre, entonces lo más probable es que cuando volvamos a realizar la misma interacción con esa cosa X, pues obtengamos el resultado Y, ¿no? Por probabilidad. Y esto no depende del sujeto, es decir, es lo que objetivamente ha sucedido durante todo ese transcurso del tiempo que se ha hecho el experimento, digamos. Metafísica jajaja, emoticono cara riendo. A ver, te lo diré de buenas formas y sin intención de insultar o algo así, y sé que no vas a estar de acuerdo. Pero la teología es una tontería y Dios no existe. Ya no es algo relacionado con Dallas o la comunidad, eso da igual en este tema. Eso se llama tener una inteligencia privilegiada. Gracias. Ya, este es el más chistoso. Bueno, solo con lo último puedo estar de acuerdo. Que no hay que basarse en autoridades de ningún tipo, pero es que, a ver, me parece muy incongruente que diga eso al final cuando ni siquiera intenta argumentarlo, ¿no? Es decir, dice, la teología es una tontería, Dios no existe. Ninguna de las dos afirmaciones las ha sustentado, porque recordemos, lo principal cuando se quiere dar un argumento, lo que primero se enseña en teoría de la argumentación es que una afirmación no es un argumento. Una afirmación nunca es un argumento, ¿no? Una proposición suelta nunca es un argumento, sino que son las premisas, sino que es la conclusión que debería estar sustentada por premisas, en todo caso. Entonces aquí yo estoy de acuerdo en que no nos debemos sustentar en autoridades como Dallas Review, que bueno, ya bastante cuestionable que pudiera ser considerado como una autoridad en qué, pero en todo caso, bueno, si él parte de esa idea, pues no me parece muy congruente que al menos antes no intentes argumentar esas dos afirmaciones que hacen, ¿no? Y bueno, también la primera, que sería una burla a la metafísica, ¿no? Yo pienso que el problema aquí con la metafísica, o sea, con la concepción que ese tipo de personas tienen con la metafísica, es que no saben lo que es metafísica, o se han quedado con un concepto errado de metafísica, un concepto, digamos, de Deepak Chopra o de esos autores, ¿no? Pero en realidad, si quieres ahondar en la metafísica, si quieres ahondar en la filosofía primera, como la define Aristóteles, en el estudio del ente, de lo que es en cuanto que algo que es, del ente en cuanto ente, pues vas a tener que estudiar bastante. Es decir, es una ciencia, en cuanto que es un saber teorético, no es algo místico como mucha gente cree, no es algo de esta naturaleza, ¿no?
Sí, de hecho, solo diré esto. La ciencia, el método científico presupone verdades metafísicas e incluso lógica detrás de como de cada presupuesto que tiene el método científico. Entonces está criticando su propia ciencia al criticar la metafísica. Sí, exacto, es decir, haciendo una analogía, ¿no? En el tomismo, por ejemplo, tenemos que Dios es causa jerárquica, ¿no? Causa per se de todo lo demás, porque es una causa, digamos, concurrente, que si desaparece la causa, pues también desaparece el efecto instantáneamente, ¿no? Entonces lo mismo sucede aquí, es decir, ni siquiera es que la metafísica sea causa per accident, sea causa que en algún momento la metafísica fue la madre de las demás ciencias y ahora ya no lo es, no, sino que es imprescindible tener los presupuestos metafísicos siempre ante todas las demás ciencias. Todas las demás disciplinas parten necesariamente de presupuestos metafísicos o, si se quiere más ampliamente, de presupuestos filosóficos, porque la ciencia también tiene presupuestos éticos, ¿de acuerdo? No solo metafísicos, sino que también éticos, ¿no? Entonces, a gran escala, todas las demás ciencias van a tener presupuestos en la filosofía que son causa jerárquica de que existen las demás ciencias. Principios lógicos también, por ejemplo. Como sí. Y también la lógica es una rama de la filosofía. Sí. Efectivamente. La mayéutica se originó con Sócrates y no puedes comparar distintos tipos de conocimientos, científico y filosófico. Uno es demostrable y otro no, pero no por eso tiene menor importancia. No obstante, al tratar de justificar mediante la filosofía, es cuando llega el problema. Eres súper estúpida y yo así como de, bro, tengo un IQ mayor al promedio. Bueno, el problema llega cuando rechazas la filosofía y no te das cuenta que la ciencia tiene presupuesto filosófico. Ese es el verdadero problema, ahí es cuando llega el problema. Yo le diría a esta persona, porque en todo caso, o sea, la primera pregunta que yo le haría a esta persona es ¿cómo argumenta la veracidad del método científico? Necesariamente, para argumentarme la veracidad del método científico, cómo es que logra operar de manera efectiva para estudiar el mundo empírico, que es lo que le corresponde a las ciencias naturales, necesariamente me va a tener que dar una argumentación filosófica, ¿no? Concretamente en sede de filosofía de la ciencia. Me va a tener que dar una argumentación filosófica, lo cual ya contradice su propia tesis, ¿no? Y lo cual también dotaría, y aquí se estaría dando cuenta, una doble cosa, ¿no? No solo que la filosofía efectivamente sí puede demostrar cosas, ¿no? Partiendo de los primeros principios, que son los principios de la lógica, claro que se puede demostrar filosóficamente. Y en segundo lugar, también se estaría dando cuenta que la demostración filosófica es superior a la demostración científica, ¿no? Porque justamente la segunda presupone y está subordinada a la primera, como estábamos diciendo antes, ¿no? Como causa jerárquica. Está subordinada necesariamente a los presupuestos de la filosofía. Toda ciencia incluso presupone la filosofía, metafísica, incluso la lógica. Por lo menos esas tres son fundamentales a la hora de, incluso la ética en la mayoría, pero esas tres son como las madres de todas las ciencias, tanto la historia como las ciencias sociales, las ciencias fácticas, las matemáticas. Bueno, quizás matemáticas no tanto, bueno, igual sí, pero ese es el punto. Presuponen la filosofía y la metafísica, en todo caso. Claro, sí, no, totalmente. Sí, no puede existir una sin la otra, ¿no? O sea, y no, a ver, esto no, que no se vea como un acto de arrogancia de los filósofos o algo así, ¿no? Sino que es la misma naturaleza de la filosofía, ¿no? Y aquí creo que muchas personas no tienen claro el concepto de lo que es la filosofía. El concepto, así como no tienen claro tampoco lo que es la metafísica, ¿no? Tampoco tienen claro lo que es la filosofía e intentan hacerle una crítica a la filosofía sin darse cuenta que caen en presupuestos filosóficos, caen en presupuestos metafísicos, en donde su tesis queda autorrefutada, digamos, ¿no? ¿Cuál sería más o menos tu conclusión ante como todo esto, una conclusión positiva en todo caso, así como recomendaciones para pensamiento crítico, como para desarrollar todo esto? Sí, bueno, a ver, mi reflexión final sería que generalmente en los debates
de esta naturaleza, ¿no? De la existencia de Dios, debates metafísicos que mucha gente los denomina muy vulgarmente como pajas mentales, ¿no? Ese término que se ha hecho muy popular. Claro, esto se traduce a lo que yo llamo tribalismo desenfrenado, ¿no? Un tribalismo desenfrenado. Y en este pensamiento tribalista, los argumentos se utilizan como, digamos, como armas para atacar, para golpear, para amenazar, en lugar de como herramientas, digamos, que son diseñadas para servir, para explorar, para acercarse al conocimiento de una manera más privilegiada, digamos, en el sentido en que te acercas más preparado, ¿no? Si conoces, esto lo dice, creo que en este directo apelé bastante a Aristóteles, ¿no? Pero le tengo que volver a mencionar en su Protréptico, ¿no? En el Protréptico de Aristóteles, que es una serie de fragmentos aristotélicos. En uno de ellos, que bueno, es una exhortación a la filosofía, ¿no? En uno de ellos él menciona que de nada sirve querer profundizar en el conocimiento en general si no se conoce la filosofía, porque como la filosofía, digamos, es la ciencia de los primeros principios, en cuanto que primeros principios, no se puede dejar de lado, ¿no? Así como quien quiere, ponía esta analogía, ¿no? Así como quien quiere estudiar las letras y saber todo sobre las letras, mejor dicho, alguien que quiere estudiar las palabras y saber todo sobre las palabras, no puede dejar de lado, si quiere saber en su completitud qué son las palabras, qué significan las palabras, no puede dejar de lado las sílabas, que son algo anterior, más fundamental que las palabras, y tampoco puede dejar de lado las letras, que son más anteriores, ¿no? Entonces la filosofía son como las letras, no se pueden dejar de lado porque es el fundamento último de todas las demás disciplinas. Entonces, a lo que yo invitaría es hacer una rebelión contra este tribalismo, ¿no? Combatir el tribalismo, pues requiere, digamos, este reconocimiento mutuo de que somos, por llamarlo así, compañeros exploradores, que podamos aprender el uno del otro y buscar juntos, pues ese hermoso tesoro que es la verdad, ¿no? Y la verdad no por otra cosa, sino la verdad por la verdad misma. La verdad no porque la verdad me va a servir para ganar dinero, la verdad me va a servir para obtener fama, obtener nobleza, no, sino que la verdad en cuanto que la verdad, ¿no? El amor por la verdad en cuanto que el amor por la verdad. Eso mismo. Muy buena reflexión en todo caso. Noto también mucho, y acá voy a criticar, me van a llevar pura funa después en la comunidad apologética, pero veo mucho en la apologética, e incluso tanto como en ateos como en cristianos, que quieren como presuponer en sí algo como para justificarlo luego. O sea, como no les interesa en sí la verdad, sino como presuponer sus creencias, y siento que en todo caso no es una búsqueda sincera. Si queremos como de verdad conocer esa verdad que hay y conocer nuestra naturaleza, qué nos hace bien realmente, para conocer en sí mismo que está en la cosa en sí, o sea, en la realidad, tenemos que primero conocer la realidad, y eso es a través de la verdad. Entonces siento que no deberíamos presuponer nada más que simplemente guiarnos por lo que nos parezca más racional en todo caso. Gracias por la invitación, realmente encantado de haber venido a este canal, que es un canal que se preocupa por ser académico, ¿no? Que se preocupa por esparcir el pensamiento crítico, y que obviamente bajo una óptica teísta es algo que se puede hacer. Obviamente que nadie dude que bajo una óptica teísta, bajo una óptica incluso cristiana también, se puedan lograr conclusiones que partan de elementos racionales, que partan, como decíamos al inicio, de la observación del mundo, no de algo que es compartido por todos. Decía Tomás de Aquino en la primera vía, y la primera es la más evidente, que parte del movimiento que hay en el mundo, ¿no? O sea, ese partir de lo evidente para llegar a lo menos evidente, ¿no? Que los teístas identifican con Dios, pues es un ejercicio racional que es loable y que no merece ser tomado a la ligera, que merece un análisis serio, ¿no? Cosa que no muchas veces se hace. Los invito
a que lo vayan a seguir en su TikTok, que es muy basado y la verdad es un capo. De hecho, eres un basado, de verdad. Te envidio, no te voy a mentir. Eres muy capo. Pero bueno.